11. Las invasiones inglesas. Reconquista y defensa de Buenos Aires. La noche de San Juan del 24 de junio de 1806, el virrey Sobremonte y su familia asistían a una función en la Casa de Comedias. Se representaba allí el Sí de las Niñas, de Moratín. Serían cerca de las 9, cuando un mensajero entró al palco del virrey y le entregó un despacho urgente. Se trataba del pliego enviado por el capitán de navío don Santiago de la Liniers, informando que buques de guerra ingleses navegaban frente a Ensenada. Sobremonte abandonó el teatro y se dirigió al fuerte de Buenos Aires. Desde 1804, España estaba en guerra con Gran Bretaña. La causa inmediata del conflicto fue el apresamiento de 4 fragatas españolas cargadas de oro y plata por parte de los ingleses. Esto resultó, sin embargo, apenas la gota que desborda el vaso, pues el enfrentamiento venía madurando por muchas otras razones. España se alía con Francia, donde manda Napoleón, mientras Austria, Prusia y Rusia apoyan a Inglaterra. En 1805, el almirante Nelson derrota a las escuadras de España y Francia en Trafalgar, quedando Gran Bretaña dueña de los mares. Aquella flota que zarpara de Ciudad del Cabo en abril de 1806, cuyas unidades de avanzada observara la Liniers a fines de junio, estaba al mando, como sabemos, del comodoro Sir John Popham. Y, al frente de las tropas embarcadas, se hallaba el brigadier William Carvera Ford. El núcleo de las tropas inglesas lo constituía un regimiento famoso, el 71 de escoceses, que comandaba el coronel Pack y que se contaba entre los mejores del ejército británico. Las noticias de la Liniers no tomaron por sorpresa a Sobremonte ya que, desde tiempo atrás, se temía el ataque inglés. Al amanecer del 25 de junio, se vieron 9 navíos enemigos en la rada de Buenos Aires, 6 corbetas, 2 bergantines y una fragata de 32 cañones, que luego se alejaron río afuera. Sobremonte despacha 2 cuerpos de milicias a Quilmes y Ensenada, donde cabía suponer que desembarcarían los incursores. Efectivamente, el desembarco comienza en aquel puerto, cercano al mediodía. Los milicianos, mal armados y mal mandados, no abren fuego hasta la mañana siguiente, esperando refuerzos que no llegan. Cuando, finalmente, entran en acción, esta se prolonga apenas hasta que el enemigo utiliza su artillería, dispersando a los defensores. Mientras tanto, Sobremonte ha resuelto salvar los caudales públicos, enviándolos a Córdoba con una escolta. Se cuenta entre ellos un importante cargamento de metales preciosos, llegados del Perú para su remisión a España y cuya captura, según algunas versiones, sería una de las causas de la incursión británica **. El día 26, los ingleses siguen el avance iniciado, libran una escaramuza en el puente de Gálvez, actual puente Pueyrredón, y cruzan el riachuelo. Sobremonte resuelve retirarse a los Montes Grandes, San Isidro. Milicianos y soldados se concentran en el fuerte, cumpliendo las últimas órdenes impartidas por el virrey. Aunque al frente de aquellos está un coronel, carecen de toda organización y son escasas las municiones con que cuentan. El 27, llega un oficial británico para intimar la rendición. Se intenta una capitulación honrosa, que es denegada. A las 3 de la tarde, los ingleses llegan a la Plaza Mayor. A las 4, entran en el fuerte. Vera Ford se hace cargo del gobierno. Establece la libertad de cultos y el libre comercio, tan conveniente para los intereses de Gran Bretaña. Una partida de sus hombres alcanza en Luján la carreta donde viajaba hacia Córdoba el tesoro remitido por Sobremonte. Si bien, en previsión de ello, el mismo ha sido arrojado al fondo de una laguna, es descubierto y enviado a Inglaterra en un barco que se da enseguida a la vela. El brigadier procura ganar la buena voluntad de los pobladores, pero tiene escaso éxito. Fuera de algunas familias acomodadas, según la doble acepción del término, en cuyas casas se alojan oficiales británicos con los que mantienen buen trato, de algunos comerciantes que prevén obtener beneficios del nuevo régimen mercantil y de ciertos agentes de la administración pública que cuidan sus puestos, una hostilidad creciente se difunde en la ciudad ocupada. A las excepciones citadas, debe agregarse el nombre de un personaje que actuó invariablemente como agente inglés, antes y después de las invasiones, Saturnino Rodríguez Peña. Mientras la bandera inglesa flamea sobre el fuerte, distintos planes para arriarla se tejen en Buenos Aires. Y algunas figuras se van perfilando para nuclear la resistencia, adornadas por singulares condiciones *. Carlos Nuland, Inquisición en Luxán. Personales. Se cuentan entre ellas don Santiago de la Liniers y Bremont, marino francés al servicio de España, que tiene 53 años de edad y comanda el fortín de la Ensenada de Barragán, don Martín de Álzaga, un vasco de fuerte carácter, comerciante próspero, dotado de gran capacidad organizativa, y don Juan Martín de Pueyrredón, muchacho de buena posición,
con prestigio entre los paisanos de la costa. En cuanto a los planes que se tramaban, cabe mencionar el de José Fornaguera, que consistía, sencillamente, en pasar a cuchillo la plana mayor británica, tomándola por sorpresa en el cuartel de la ranchería. La otra conjura le fue propuesta a Álzaga por Felipe Centenach y Gerardo Esteve Illach. El domingo 1 de julio, Laíniers asiste a misa en Santo Domingo y promete a la Virgen del Rosario empeñarse en reconquistar la ciudad. Se pone Laíniers en contacto con Álzaga, para actuar coordinadamente. El 16 de julio está en Colonia, luego de escapar a la vigilancia de los buques británicos, navegando en un lanchón por los riachos del Delta. Allí organiza, con Ruiz Huidobro, una fuerza para volver a Buenos Aires. El 31 de julio se dispone a hacerlo. Pero el paso del río ofrece grandes dificultades, ya que lo patrulla la flota enemiga. El tiempo, sin embargo, colabora con Laíniers. Comienza un violento temporal y la sudestada agita las aguas. Nubes negras encapotan el cielo, retumban los truenos y las olas rompen contra los toscales de la orilla. Permanecen anclados los navíos invasores, proa la borrasca y sin un trapo en sus mástiles. Durante la noche del 3 de agosto, la flotilla encabezada por el experimentado marino francés elude el bloqueo impuesto a Colonia, burla el patrullaje y, en la madrugada del 5, desembarca con su gente cerca del Tigre. Mientras tanto, ha habido un pequeño combate en la chacra de Perriel, 1 grados de agosto, al norte de Buenos Aires. Allí estaban depositadas las armas de los conjurados y estos realizaban reuniones en el lugar. Enterados los ingleses, enviaron una columna para aprisionar a unos y apoderarse de las otras. Pueyrredón y sus húsares acudieron en auxilio de los atacados, muriendo en la refriega 3 criollos y 10 ingleses. Pueyrredón, luego de ese choque, pasó a Colonia, se encontró allí con Laíniers y regresó unido a las fuerzas de este. Consistían tales fuerzas, al iniciar el cruce, en 1.300 hombres. Pero nuevos combatientes se suman al ejército que inicia la reconquista, entre ellos 600 equipados y adiestrados por Álzaga, amén de los jinetes de Pueyrredón. Hasta mujeres y chicos se presentan voluntarios. Los caminos han quedado intransitables por el temporal. Vera Ford no puede mover sus piezas de artillería para dar batalla en campo abierto, optando por fortificarse en la ciudad. Laíniers avanza chapaleando barro. La población ayuda a empujar los cañones, que se empantanan en aquel fangal. El viento sigue soplando y mantiene inmovilizada a la flota adversaria. Se resuelve atacar la Plaza Mayor el día 12 a las 12, llegando a ella con 3 columnas. Pero debe cambiarse el plan, ya que una patrulla entra prematuramente en combate y pide auxilio. Los choques se generalizan y la plaza es atacada simultáneamente desde 5 calles. En la recova que cruza aquella se encuentra atrincherado el Regimiento 71, bajo las órdenes directas de Vera Ford. Laíniers entra por la calle hoy llamada Reconquista, con su uniforme rasgado por un balazo. El gentío invade la plaza, junto a soldados y milicianos. Retroceden los escoceses del 71 y se encierran en el fuerte. Pronto ondea allí una bandera blanca. Envía Laíniers a Hilarión de la Quintana, para exigir que Vera Ford se rinda, a discreción. Este no tiene otro camino que aceptar. Salen juntos, mientras de la Quintana grita, pena de la vida al que insulte el general inglés. Laíniers los aguarda, bajo un arco del cabildo. Abraza al vencido y le devuelve la espada que él mismo le ofrece. Vuelve el brigadier al fuerte y sale encabezando sus tropas derrotadas, a las cuales se les ha permitido marchar con banderas desplegadas y al son de tambores. Pasan entre la multitud que guarda silencio, dejando frente a Laíniers armas y estandartes. Buenos Aires ha sido reconquistada, cumpliendo don Santiago la promesa hecha a Nuestra Señora del Rosario, ante cuya imagen quedan las banderas enemigas. El triunfo fue festejado con enorme alborozo. Un prestigio inmenso, el prestigio del jefe militar victorioso, rodeó la figura de Laíniers. Todo lo contrario sucedió, en cambio, respecto al virrey Sobremonte, pues su actuación resultó objeto de acerbas críticas. Críticas quizá no muy justas ya que, juzgado más tarde en España, resultó absuelto y continuó su destacada carrera. El día 14 de agosto se reunió un Congreso General, convocado por el Cabildo. Formaban parte de los representantes más caracterizados de la población, eclesiásticos, funcionarios, militares, comerciantes, propietarios y profesionales. Una muchedumbre llenaba la Plaza Mayor. A poco de comenzadas las deliberaciones, la multitud entró al cabildo, situándose tras la puerta del salón donde tenían lugar las sesiones. A su frente estaba Pueyrredón, los abogados Joaquín Campana y Juan José Paso y el poeta Manuel José de Labardén,
quienes piden se le quite a Sobremonte el mando de las tropas, entregándoselo a Liniers. Como la exigencia popular coincide con el sentimiento que abrigan los congresistas mayoritariamente, se otorga a Liniers aquella jefatura que ha ejercido de hecho en la Reconquista. Antes de la derrota sufrida por Vera Ford, Popham había pedido refuerzos a Inglaterra. Por otra parte, la flota inglesa no abandona el Río de la Plata, reteniendo el puerto de Maldonado en la banda oriental. Todo lo cual permitía suponer que Gran Bretaña intentaría tomarse revancha. Ni lerdo ni perezoso, Liniers comienza a organizar las tropas a su cargo. Divide los hombres que tienen entre 16 y 50 años, conforme a su origen y condición, formando los cuerpos siguientes: infantería, vizcaínos y castellanos, montañeses, gallegos, andaluces, catalanes o miñones, patricios, arribeños, pardos, morenos e indios, granaderos, cazadores correntinos. Caballería, primero, segundo y tercero de húsares, migueletes, labradores. Artillería, milicianos artilleros, regimiento Unión, criollos y catalanes, castas, pardos, morenos e indios, maestranza. Todas estas tropas reciben intensa instrucción militar. A fines de 1806 habían partido 2 fracciones del ejército inglés, con destino a Buenos Aires y Chile. En marzo de 1807 se les agrega una tercera, unificándose sus misiones y jefaturas. Deberán tomar nuevamente Buenos Aires y quedan bajo el mando del teniente general John Whitelocke. Antes de ello, la primera fracción puso sitio a Montevideo. Liniers despacha tropas de auxilio, que no reciben el debido apoyo de Sobremonte, quien se encuentra en Colonia. El 2 de febrero de 1807, los británicos ocupan Montevideo. La noticia llega a Buenos Aires y estalla una gran indignación contra Sobremonte. El cabildo porteño, donde es poderosa la influencia de Álzaga, convoca otro Congreso General y declara suspendido en su cargo al virrey. 2 enviados, con una pequeña tropa, pasan a Colonia, apresan a Sobremonte y lo traen aquí, quedando detenido en una quinta de San Fernando. A fines de ese mes, se fugan Vera Ford y Pack, auxiliados por Saturnino Rodríguez Peña, que huye con ellos a Montevideo. El 5 de marzo, Colonia cae en manos inglesas. A fines de junio, llega el nombramiento de Ruiz Huidobro como virrey interino. Pero, dado que el mismo ha sido capturado en Montevideo por los británicos, la audiencia coloca a Liniers en su cargo. El 27 de junio, primer aniversario de la ocupación de Buenos Aires por Vera Ford, zarpan de Colonia 110 buques, que llevan 8.000 soldados, para repetir la operación. El 28, desembarcan en Ensenada. El 1 de julio, están en Quilmes. Liniers cuenta con 7.000 hombres y resuelve dar batalla más allá del puente de Gálvez. Álzaga organiza la defensa urbana. Igual que un año antes, llueve. Contrariamente a lo previsto por Liniers, los ingleses no intentan pasar por el puente de Gálvez, sino que han vadeado el riachuelo, aguas arriba. Al advertirlo vuelve atrás, dejando parte de sus tropas para custodiar el puente. Choca con los atacantes, la tarde del 2 de julio, en los corrales de Miserere, actual Plaza 11, y es derrotado. Pierde sus cañones, deja 200 prisioneros y apenas logra retirarse hasta la Chacarita. Noticias del desastre llegan a la ciudad. Álzaga se multiplica, dispuesto a resistir en sus calles. Se cavan trincheras y se alzan barricadas, distribuyéndose entre el resto de la población las pocas armas que no empuñan soldados o milicianos. El cabildo permanece reunido, en sesión continuada. Toda clase de proyectiles se acumulan en las azoteas y cada ventana es una tronera acondicionada para resistir. A mediodía del 3 regresa Liniers, con lo que queda de sus fuerzas. Los ingleses intiman la rendición, rechazándose su exigencia. Una salva de 21 cañonazos señala el comienzo de la ofensiva británica, a las 6:30 de la mañana del domingo 5. Parte el ataque desde la Quinta de Lorea, en lo que es hoy Plaza Congreso. El ejército atacante avanza dividido en 13 columnas. 2 de ellas han de bifurcarse. Las que se hallan en ambos extremos de la formación, practicarán un movimiento envolvente y, alcanzada la costa, deberán convergir sobre el fuerte, mientras las demás atraviesan Buenos Aires por calles perpendiculares al río, dirigiéndose hacia el mismo objetivo. Las columnas laterales cumplen parcialmente su misión, acercándose a la fortaleza. En cambio, todas las otras encuentran una resistencia desesperada. Reciben fuego desde trincheras y barricadas. Las casas se transforman en bastiones. Esforzadas porteñas, apostadas en las terrazas, arrojan agua hirviendo sobre los invasores. Un grabado de época muestra cómo,
por los desagües que dan a la calle, salen chorros de sangre. Los integrantes de una columna que, dividida, viene por las actuales Sarmiento y Bartolomé Mitre, se rinden al llegar a Maipú. Los de otra optan por refugiarse en el caserón de la Virreina Vieja. Y quienes forman otras dos, lo hacen en el convento de Santo Domingo. La caballería británica no puede cumplir función alguna en estos enconados combates callejeros. Al caer la noche, los ingleses han perdido casi la mitad de su tropa, contando muertos, heridos y prisioneros. Entre las fuerzas criollas hay 200 muertos, 500 heridos y se calculan en 2000 las bajas de la población civil. Álzaga y la Liniers envían una propuesta de capitulación a Whitelocke al amanecer del día 6. Este no la acepta y propone en cambio una tregua, rechazada por los defensores, que reinician el cañoneo. Sobrevienen nuevas negociaciones. Por fin, a mediodía del martes 7 de julio, Whitelocke capitula. Se compromete a reembarcar su gente, devolver los prisioneros y abandonar Montevideo, como así también los demás puntos que Gran Bretaña ocupa en la banda oriental. La actuación de los defensores ha sido magnífica y su mérito alcanza a todos. Sin embargo, un peculiar prestigio rodeará desde entonces al regimiento de patricios, cuyos hombres se batieron con señalado denuedo durante esas jornadas memorables. Mientras los ingleses ocupaban Buenos Aires, antes de su reconquista, se urdieron diversos planes para expulsarlos de ella. El más novelesco de tales planes fue el propuesto por los catalanes Felipe Centenachi y Gerardo Esteve y Yach, que consistía en volar el fuerte y el cuartel de la ranchería, donde se hallaban los británicos, cavando al efecto sendos túneles desde casas vecinas, alquiladas con ese propósito. El plan fue aceptado por don Martín de Álzaga, las casas se arrendaron y se comenzó la excavación de los túneles. Estos llegaron a tener bastante extensión y ya estaban bajo sus objetivos al desembarcar la Liniers en el Tigre, pero el proyecto se abandonó ante el curso acelerado de los acontecimientos. Hace algún tiempo, cuando algunos investigadores exploraban parte de la red de túneles coloniales que aún existe en Buenos Aires, descubrieron uno cuya factura difería del resto. Era más estrecho y parecía haber sido excavado con apuro, advirtiéndose en las huellas dejadas por palas y picos utilizados nerviosamente. Se supone, con fundamento, que ese pasadizo era uno de los que perforaron Centenach y Esteve y Yach en 1806.